Estamos en los Hechos, la segunda clase sobre los Hechos de los Apóstoles, y explicaros que, los Hechos de los Apóstoles está escrito por San Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Es decir, escribió 2 libros, ¿no? Entonces, para muchos de vosotros ya conocéis, ya estáis más familiarizados con la Biblia. Si hay algunas personas que me empiezan a escuchar y todavía no conocen bien o no saben cómo manejar la Biblia, ¿no? Para ellas os explico pues que la Biblia consta de 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles los vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera parte del Nuevo Testamento está formada por los 4 evangelistas, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego inmediatamente vienen los Hechos de los Apóstoles. Y el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, repito, están escritos por Lucas, por San Lucas. Entonces, para que veáis un poco la valía, o sea, la importancia, el esfuerzo de Lucas, tengo que empezar a explicaros un poco antes de entrar ya en hablar de los hechos, ¿no? Tengo que empezar a explicaros un poco la historia de Lucas, que sabemos muy poco, pero bueno, lo que sabemos, lo sabemos y vamos a empezar a decirlo. Primeramente, fijaos que Lucas no conoció a Jesús, o sea, no fue discípulo de Jesús. Lucas fue un discípulo de Pablo. O sea, se convirtió por lo que Pablo dijo. Parece ser que se convirtió durante el segundo viaje de Pablo, me parece que es una ciudad que se llama Tróade, y Tróade hoy día está al norte de Turquía. Si vamos al prólogo del Evangelio de Lucas, hay un momento dado en que dice, en el capítulo 1, versículo 3 del prólogo del Evangelio de Lucas, dice que él decide investigar todo desde los orígenes. O sea que, fijaos, es una persona que es pagana. Es decir, es una persona que se ha convertido, o sea, que creía en otros dioses, probablemente, si es que creía en algo, y que cuando se encuentra en un momento dado con Pablo, no sabemos ni cuándo ni cómo, creemos que fue en Tróade, ya os digo, en el segundo viaje, él se convierte, no solamente al único Dios, sino se convierte al cristianismo. Entonces él decide que va a escribir un libro que va a estructurar y que según el cual va a explicar mejor, o va a explicar bien, mejor dicho, lo que él ha vivido y lo que le han explicado, pero que sea desde el punto de vista y que sea para paganos. Piensa, yo lo que voy a hacer es escribir para los que vengan después de mí, que vengan del paganismo. Por paganismo entiendo gentil, es decir, gente que no sea judía. O sea, todos nosotros, todos los que no fueran judíos, somos todos los que llamamos paganos. Paganos en el sentido de que no conocemos la religión de los judíos, no creemos o no creíamos en que existía solamente un solo Dios. Entonces él piensa, voy a escribir concretamente para gente que sea como yo, que venga después de mí. O sea, fijaos, yo creo que él no se hubiera tomado este trabajo, el trabajo de estructurar perfectamente en el Evangelio todo y luego hacer los Hechos de los Apóstoles, si hubiese estado contento con lo que encontró, con lo de sus predecesores, ¿no? El hecho está en que fijaos que, como os he dicho, es médico, es culto, escribe estupendamente bien, y aparte de esto, es el único evangelista que nos va a dar, desde el principio de todo, nos va a dar el contexto histórico. Porque fijaos, si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 3, dice, en el año 15
del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítide, y Lesanías tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea que nos da el contexto exacto de cuándo empieza todo. Ahora, es interesante pensar y ver cómo es que él, cómo llega a todo esto. Ahora, una posibilidad es que él, cuando conoció a Pablo, lo siguiera. Evidentemente, él sigue a Pablo y le explica, y Pablo le contará todo lo de Jesucristo, toda la doctrina de Jesucristo, y luego le explicará además todo lo que él ha aprendido, cómo se convirtió y todos los dones y gracias que Dios le va dando. Porque es lo que debía hacer Pablo, explicar y repetir todo lo que Jesucristo dijo, más toda su experiencia personal, por ejemplo, su conversión, ¿no? Estábamos en que Pablo, después de su tercer viaje, llega a Jerusalén. Entonces, claro, había mucha gente que lo conocía. Muchos judíos que para la fiesta de Pentecostés habían llegado de otras partes del mundo. Las otras partes del mundo podían ser las partes en las que Pablo había estado. Entonces lo habían reconocido, porque él lo primero que hacía en los viajes era irse a la sinagoga, ver que en la sinagoga no le hacían caso, no creían en Jesucristo, y entonces irse a predicar a paganos. Pero a los judíos ya se había corrido que existía una persona que estaba hablando de que Jesucristo era el Mesías y no le creían. Luego, la gente de muchos sitios que él visitó ya le conocía y había venido para la fiesta de Pentecostés. Seguramente parte esto, y parte también la gente que vivía en Jerusalén también lo recordaba, porque él había sido un enemigo de Jesucristo y un acérrimo judío. De hecho, quería matar a todas las personas que creyeran en Jesucristo. Por lo tanto, cuando vuelven a verlo en el templo, aunque fuera 10 o 15 años más tarde, lo reconocen, y es entonces cuando va al templo. Pablo va al templo, y es entonces cuando lo van a acusar de que va contra Dios, contra el templo, etcétera, etcétera. Y entonces se arma tal revuelo que los guardias romanos, ¿no?, lo cogen y lo llevan preso. Y allí se quedará preso tiempo. Ya os lo iré explicando. Pero claro, él iba acompañado de discípulos. Y en el capítulo 20 nos hablan de que hay una serie de discípulos que iban con él, ¿no? No nombra a Lucas en el capítulo 20, pero sí que en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles empieza Lucas a hablar con la primera persona del plural. O sea, hicimos esto, luego fuimos hasta allí, nos decían esto, o sea, en lugar de explicarlo, se incluye él en la explicación, con lo cual quiere decir que aquello lo vivió. Por lo cual se puede deducir que cuando Pablo llega a Roma para celebrar la fiesta de Pentecostés allí, va acompañado de discípulos, y aunque no ponga el nombre, Lucas estaba con estos discípulos. Cuando Pablo es metido preso, los otros no, los otros son dejados libres, los discípulos se les deja libres, no pone para nada que hubiera discípulos que fuesen, a los cuales discípulos de Pablo también fuesen metidos presos, no. Se le mete a Pablo, es a la única persona que se la mete presa. Entonces, seguramente Lucas lo que debió hacer es empezar a andar solo por todo aquel territorio del cual había oído hablar tantísimo a Pablo, pues por ejemplo visitar Galilea, eran 3 provincias, Judea, Samaria y Galilea, visitar Galilea, que es de donde nació Jesús. Jesús nació en Nazaret, y Nazaret está en Galilea, luego fue al mar de Galilea, en fin, luego a la propia Jerusalén, o sea, debió conocer todo e investigar, hacer investigación, ¿no?
es de allí probablemente a partir de donde empieza él a decir no, esto coincide, esto no coincide, y es por ello, por lo que él empieza a hacer todo el Evangelio según él cree, a explicar todo lo que le han explicado y explicar todas sus vivencias, porque claro, seguramente conoció, haciendo este viaje que hace, que pensamos que pudo hacer, ¿no? Él conoce probablemente a gente que todavía está viva y que fue curada por Jesús. O si no, a un hijo de esta persona o un nieto de la persona esta que le dirá exactamente cómo ocurrió este milagro. Entonces, él, como es una persona, es lo que explica en el Evangelio, en el prólogo del Evangelio, dice, he decidido yo investigar diligentemente. O sea, que hace investigación, ¿no? Pregunta, investiga, se documenta y, como digo, es un escritor excelente, ¿no? Y entonces vamos a empezar. Aquí sí que se puede empezar el capítulo primero, versículo 1, un trocito. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta que fue levantado a lo alto. Aquí hay una cosa que quiero explicaros, que me gustará que disfrutéis. Es el hecho de que él dedica el libro a este hombre que se llama Teófilo. Teófilo quiere decir, en griego, traducido del griego, es amigo de Dios. Entonces, amigo de Dios, si existió Teófilo o no, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que él estructura su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles a la forma en que se escribía en la época, y lo dedica a este hombre que se llama Teófilo. Podía haberle puesto otro nombre, pero le pone Teófilo, que quiere decir amigo de Dios. Amigos de Dios somos todos. Entonces, somos todos los que estamos interesados en Jesucristo, los que queremos profundizar en Jesucristo. Entonces, que sintáis que de alguna manera misteriosamente y curiosamente, podía haber puesto otro nombre, desde Timoteo, Tíquico, cualquier nombre, pero no, eligió Teófilo, amigo de Dios. Que sintáis, que penséis que el Evangelio, tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles, han sido escritos para cada uno de vosotros que estáis escuchando en este momento esta charla. O sea que sintáis que misteriosamente, ya os digo, el Señor ha querido que quede en el Evangelio y en los Hechos el nombre de cada uno de nosotros, porque amigo de Dios es Juan, Pedro, Luis, Enrique, María, Josefina, Luisa. Es decir, cambiad a Teófilo por vuestro nombre propio. Y entenderéis perfectamente y os sentiréis tocados, porque veréis que esos dos libros que escribe Lucas son especialmente para vosotros. Para mí también, para mí también, ¿no? Entonces, disfrutando esto un poco más, ya estamos a punto de acabar la clase, ¿no? Quería explicaros esto que dice, vuelvo otra vez, el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta que fue levantado a lo alto. Entonces, en el versículo 3 dice, a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía. Esto yo voy a aprovecharlo para que en la próxima clase hablar de la resurrección y de lo que llamamos la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, que creo que es algo que lo sabemos, porque nos lo enseñaron seguramente en el colegio o luego con el tiempo lo aprendimos, pero se habla poco de esto. O sea, ya veréis qué cosa tan interesante y qué maravillosa es la resurrección y la segunda venida del Señor, que están íntimamente ligadas las dos. Pero antes de acabar, quería este texto, este primer versículo que dice, el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, puntos suspensivos. A ver, ¿qué es lo que
qué es lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. O sea, ¿qué es lo que explica? Pues seguramente les debió dar instrucciones amplias, teológicas, sobre la Iglesia, sobre el culto, sobre los sacramentos. O sea, cuando él está, fijaos que dice, dice, a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, que es lo que haremos el próximo día, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. O sea, todo lo que se les enseñará durante 40 días, que ya entendemos que los 40 días es un número simbólico, o sea, 40 días es, para entendernos bien, el tiempo que Dios considera necesario para explicar lo que tiene que explicar. O sea, no fueron 40 días, fueron lo que se consideró suficiente y necesario para explicar lo que se debería explicar. Entonces, el Señor cuando resucita y explica a sus discípulos entre la resurrección y la ascensión, estará explicándoles, dándoles instrucciones amplias, ¿no? Y también teológicas, ¿no? Seguramente sobre la Iglesia, sobre cómo se tenía que formar la Iglesia, porque empieza la comunidad primitiva. Entonces, sobre el culto, sobre los sacramentos, ¿no? Todo esto es lo que él debió empezar a explicar. Entonces, el próximo día nos meteremos a fondo en la resurrección y en la segunda venida y veréis cómo es de interesante y de apasionante, porque si Jesucristo resucita, también resucitaremos nosotros. ¿Y qué características tendrá? A través de las características que tuvo el cuerpo glorioso de Jesucristo cuando resucitó, veremos algunas de las características que nuestro cuerpo glorioso tendrá cuando llegue la segunda venida de Jesucristo. Pero lo dejamos para la segunda vez, para la clase siguiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo día, si Dios quiere.